Ya, entonces vamos a ver el ejercicio 7. Se ve la pantalla, entonces, listo. Bien, este tipo de ejercicios es para hallar una fórmula molecular, o sea, perdón, una fórmula empírica. O sea, partimos de la idea de que, por ejemplo, vemos los componentes que son los moles de átomo. En este caso, son hierro, vamos a ponerlo por acá, hierro, oxígeno y azufre. Entonces, la fórmula empírica es encontrar este valor que está aquí, X, digamos, encontrar este valor Y y este valor Z, digamos. La mínima relación. Y esto se llama número de moles de átomos. Entonces, ¿cómo se halla el número de, o sea, X, Y, Z son el número de moles de átomos? ¿Y cómo se halla el número de moles de átomos? O sea, ¿cómo se halla X? ¿Cómo se halla Y? ¿Cómo se halla Z? Se halla dividiendo la masa entre el peso atómico. Por ejemplo, para el hierro, ¿qué vamos a tener? Para el hierro vamos a tener la masa, pero ¿cuánto es la masa? La masa se saca a partir del porcentaje. Por ejemplo, dice 28% de hierro. Entonces, en vez de poner por ciento, ponemos gramos. 28 gramos de hierro. El peso atómico del hierro es 56. El peso atómico es 56 gramos por mol de átomos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cancelamos gramos por mol de átomos, lo que nos queda es, cancelamos gramo con gramo y nos queda átomos. ¿Cuántos átomos nos queda? 0,5 mol de átomos de hierro. O sea, este X sería 0,5, ¿no? Hacemos lo propio para el oxígeno. Entonces va a ser masa de oxígeno. ¿Y cuánto es la masa de oxígeno o de azufre primero, ¿no? De azufre. ¿Cuánto es la masa de azufre? La masa de azufre es 24%, o sea, 24 gramos, ¿no? El por ciento cambia a gramos, 24 gramos. Sobrepeso atómico del azufre. El peso atómico del azufre es 32. Entonces, entre 32 gramos por mol de átomos. Mol de átomo de azufre. Gramos se cancela con gramos y entonces esto nos va a quedar 1,75, ¿no? No, 0,75, ¿no? 0,75. Entonces, aquí en el azufre esto es 0,75. Este es Z. Hacemos para el oxígeno lo propio, sería masa de oxígeno que es 48. 48%, que nosotros decimos en masa sería 48 gramos. Y estamos asumiendo que 100 gramos es el 100%, por facilidad de cálculo. Entonces, 48%, ¿cuántos gramos era? 48 gramos. Si fuera 5%, ¿cuántos gramos era? 5 gramos. Si fuera 30%, ¿cuántos serían gramos? 30 gramos, ¿no? Entonces, el por ciento cambia a gramos. El peso atómico del oxígeno siempre es 16. 16 gramos por mol de átomos de oxígeno. Quiere decir entonces que, ¿cuántas moles de átomo de oxígeno hay? 3. Entonces, este valor que está aquí es 3. Lo que pasa es que esa relación de moles, ¿no? Tiene, acá está, ¿ves? Para el hierro, estamos dividiendo, ¿ves? 28 entre 56, sale 0,5 lo que hemos ejecutado. Para el azufre, para el azufre, la masa es 24 entre 32, que es su peso atómico, sale 0,75. Para el oxígeno, 48%, o sea, 48 gramos entre su peso atómico, que es 16, sale 3. Lo que pasa es que como hay decimales y estos números, los números de moles de átomos son números enteros, lo más pequeños posibles, entonces es un artificio. El primer artificio, en orden, siempre van los artificios. El primer artificio siempre va a ser dividir entre el más pequeño. Por ejemplo, ¿entre cuánto dividimos todos estos tres valores? Entre 0,5, ¿no es cierto? Dividiendo este entre 0,5, este entre 0,5 y este entre 0,5, ¿qué nos da? A todos tenemos que dividirlo entre 0,5 para que no se altere la proporción. Entonces, 0,5 entre 0,5, ahora sí nos da 1.
0,75 entre 0,5 nos da 1,5. Acá 3 entre 0,5 nos da 6. Ya lo tenemos casi en número entero, pero este está fallando, este que está aquí. Y la fórmula empírica no acepta decimales. Entonces, pero ya no se puede usar el mismo artificio. ¿Cuál se usa? Un segundo artificio. El primer artificio es dividir entre el más pequeño, en este caso entre 0,5. El segundo artificio es buscar un número que multiplicado por el que está decimal lo convierta en entero. Entonces, el segundo artificio, ¿cuál es el decimal? Es 1,5. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 2. Pero para que no se altere la proporción, a todo lo multiplicamos por 2. Entonces, este será 1 por 2 será 2. A este será 1,5 por 2 será 3. Este será 3 entre 0,5 nos salió 6. Por 2 saldría 12. Entonces, ahora sí tenemos, si acomodamos hierro, azufre, oxígeno, tenemos que el hierro nos ha salido subíndice 2. El azufre nos ha salido subíndice 3. Y el oxígeno subíndice 12. Entonces, podemos poner así, ¿no? 3, ahí están los 3 azufres y los 12 oxígenos. Entonces, esto corresponde a lo que llamamos fórmula empírica. La mínima relación es la fórmula empírica. En este caso ha salido esta proporción. 2, 3 de azufre y 12 de oxígeno. Que acomodado sería así. Si nosotros hallamos la masa molar de esta fórmula empírica, ¿cuánto sería? 56 por 2, 112. Para el hierro, 112. Más azufre, 32 por 3, 96. Oxígeno, 16 por 4, 4 por 3, 12 por 16. Entonces sería eso, 4 por 12 por 16. 3 por 2, 12, pongo el 2 va 1, te pones ahí una 7, 1 por 2. Saldría 192. Cuando nosotros sumamos esto nos sale la fórmula empírica. ¿Cuánto nos sale? 0 va 1, 10, 19, 20 va 2, 4. La fórmula empírica, entonces, la masa molar o fórmula empírica molar nos está saliendo 400 gramos por mol. Por dato, también tenemos que la masa molar, me lo dan, ¿ve? La masa molar de ese compuesto, es 400 gramos por mol. Entonces, nosotros tenemos una relación que siempre se cumple entre la fórmula molecular, digamos, molecular real, molecular, y entre la fórmula molecular empírica. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es la fórmula molecular por dato? Es 400. Entonces ponemos acá 400 gramos por mol. ¿Y cuánto es la fórmula empírica? La fórmula empírica también ha coincidido, es 400. Entonces, ¿cuánto nos sale esa relación? Nos sale 1. ¿Y qué significa este 1? Significa que para pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular, tenemos que multiplicar todo por 1. En otras palabras, la fórmula empírica, que es esta, coincide con la fórmula molecular. Son la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha salido el valor de la relación, nos ha salido 1. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese salido 2, por ejemplo? Entonces, todo teníamos que multiplicar. A esta fórmula empírica teníamos que multiplicar todo por 2. Vale decir, este 2 multiplicábamos por 2 sería 4. Este azufre con el oxígeno lo multiplicábamos por 2 y todo eso sería 6. ¿Estamos claros? Entonces, ¿no? La fórmula empírica, a partir de la fórmula empírica multiplicamos por esa relación y sacamos la fórmula molecular. Cuando la fórmula molecular y la fórmula empírica es la misma, nos sale 1. Vale decir, la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma, coinciden, es la misma. En este caso es así, ¿no? Pero ya digo, si hubiese sido 2 o 3 o 4 o lo que fuera, multiplicamos todos los subíndices de la fórmula empírica para llegar a la fórmula molecular.
Por ejemplo, ¿no? Si esto hubiese sido 2, este hierro tendríamos que multiplicarlo por 2. Y la nueva fórmula molecular sería 4. Si esto hubiese sido 2, la relación hubiese sido 2, todo este sulfato lo hubiésemos multiplicado. Actualmente era por 3, pero por 2 sería 6. Esa sería la fórmula empírica, ¿no? Pero en este caso nos ha salido que la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma, es la unidad. Espero que se haya entendido. No sé, me dirás, a ver, vamos a ver acá, vamos a descartar y vamos a ver tus comentarios. Ah, ya se entendió entonces. Muy bien. Profesora, disculpe, ¿podría volver a explicar eso de la fórmula empírica una vez más, por favor? Pero, a ver, tú acabas de entrar ahorita, ¿no? ¿Cierto? No, he estado desde el problema 7. El problema 7 es ese, pues, por eso. ¿Qué parte no has Sí, entendido? A ver, dime, ¿qué parte no has entendido? es- Lo podemos repetir acá. desde que, desde que empezó a hablar sobre la fórmula empírica Mira, y cuando tenía que salir uno para contrastar algo así. ya, mira, por ejemplo, vamos a suponer que una fórmula empírica de otro compuesto, digamos, me salió, digamos, ¿no? Me sale, a ver, me sale este. ¿Listo? La fórmula empírica me salió así. ¿Por qué? Porque encontré el número de moles de átomo de hierro, es 1. Número de moles de átomo de oxígeno me salió 1. ¿Estamos claros? Esta es la fórmula empírica. Que en este caso, para este ejercicio, la fórmula empírica que ha salido es esta. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Hasta ahí entiendes o no? Hola. El, O el, sea, mira, el primer punto. sí, por eso, vamos a tomar un ejemplo, otro, para después volver a ese. Digamos que en una fórmula empírica me salió este valor, ¿ya? Este que está acá, esta fórmula. Ya. Entonces, tú lo primero que vas a hacer es hallar la masa molar de esa fórmula empírica. ¿Cuánto sale esto? Entonces tú dices, no, el peso atómico del hierro es 56. Por 1, 56. El peso atómico del oxígeno aquí, ¿cierto? Dice por 1, que está aquí, también sería 16. ¿Cuánto sale todo esto? Esto sale 6 más 6, 12, va 1, 72. ¿Estamos de acuerdo? La masa molar de la Sí. fórmula empírica es igual a 72. 72. ¿Estamos claros? Ahora, Sí. si por dato, la masa de la fórmula empírica te sale 72. Ahora, ¿qué pasa si de la fórmula empírica, ¿no? Es de la fórmula empírica. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen que por dato, la fórmula molecular, la fórmula real, por ejemplo, es esto, por ejemplo, es 144, ¿ya? Si por datos nos dicen que la masa molar es 140. Cuando me dicen masa molar, se están refiriendo a la fórmula molecular real, no a la empírica, sino a la real. Entonces, hay una relación que siempre se cumple entre la masa molar real o molecular y la masa molar empírica, de la fórmula empírica. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto es la masa real? 144 gramos por mol. ¿Cuánto es la fórmula empírica? La fórmula empírica nos ha salido 72, ¿cierto? 72 Sí. gramos por mol. Cuando tú divides esto, ¿cuánto te sale? 2, ¿cierto? Sí. Entonces, para tú pasar de la fórmula empírica a la fórmula real o molecular, toda la fórmula empírica, los subíndices los tienes que multiplicar por 2. Por ejemplo, este hierro es 1 en la fórmula empírica, pero lo multiplicas por 2 y sería eso. Este oxígeno es 1, pero en la fórmula empírica, porque en la molecular o real lo tienes que multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Entonces, esto sería la fórmula molecular que te están pidiendo. ¿Estamos claros? Sí, ya entendí.
¿Ya? Igual acá cuando nosotros llegamos, hasta aquí entendiste, ¿cierto? Que la fórmula empírica era Sí, para el hierro 2, para el azufre 3, para el oxígeno era 12. Le damos la forma y se nos puede acomodar así, ¿no? Cumple, ¿ve? Hierro 2, azufre 3 y oxígeno 12, ¿cierto? Allá vamos la fórmula empírica. ¿Y la fórmula empírica cuánto nos salió? 400. Pero por dato, la fórmula molecular también era 400. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Que R cuánto vale? 1. Vale decir que la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, porque R o N, como quieras llamar, está saliendo 1. Si hubiese salido 2 o 3, hacía lo que hemos hecho en el ejemplo siguiente, ¿no? sí, profesora, ya la entendí, gracias. No tiene por qué. Miss, una pregunta. Dime, ¿Siempre en la relación de masas cuando me salga decimal lo debo multiplicar por 2? lo que tienes que hacer es multiplicarlo por un número que se haga entero, ¿no? Que se haga entero. Si por ejemplo tiene, ¿no? Si es 2.5, lo tienes que multiplicar por 2 para que sea 5, ¿cierto? Y es, por Ok. ejemplo, no sé, pues digamos sale 1,4. Para que sea entero, si tú lo multiplicas por 2, no te sale entero, te sale 2,8. Tendrías que multiplicar ese 1,4 por cuánto? Por 5, ¿no? Para que te salga entero. El segundo artificio te dice que busques un número que multiplicado por ese que está en decimal, lo convierte en entero. A veces es 2, a veces puede ser 3 o 5, pero generalmente es 2 o 3 o 5, Ok, no sé. Miss. Ujú. Gracias. Profesora, Sí, ¿cómo está? Dígame. buenas tardes. Buenas Siempre tardes. que me den los porcentajes, siempre lo trabajo con 100% y nada Sí, más le sí, aplico. sí, ya, sí, sí, sí. Automáticamente ya tú solamente dices, este por ciento lo convierto en gramos, sería 28 gramos. Ah, está Este por bien. ciento, 24% lo conviertes mentalmente en Gracias. gramos, ¿no? Porque eso sale de, como tú mismo estás diciendo, 100 gramos es el 100%. 28%, ¿cuánto será? 28 gramos. Un Profesora, artificio, es un artificio útil, ¿no? y Convertir el por analizando ciento en gramos. como el del ¿No? ejercicio propuestos de la 3, en caso de que ya no me den porcentajes y me den los gramos. Vamos a verlo, no recuerdo. A ver, ¿cuál es? ¿El 3 me dices de propuestos? A Sí, ver, vamos a profesor, ver. por favor. Ahí está el 3, ahí está el 3 de propuestos, vamos a verlo, ¿ya? Se quiere estudiar los gases que producen, que se producen por la combustión interna de un automóvil, razón por la cual se recolectan 0,26 gramos de un gas emitido por un tubo de escape. 0,26 gramos de un gas emitido por un. Al analizar su composición, se obtiene 0,79 de nitrógeno y 0,181 de oxígeno. Se sabe que la masa molecular del compuesto, ahí te dan para hallar la relación, ¿no? 92. Calcule la fórmula empírica y molecular. Lo primero que tienes que hacer es partes de esto. ¿Sí? Esto es lo que está mandando estos tipo de ejercicios, ¿no? El concepto, lo voy a volver a escribir acá, el concepto de que número de moles de átomos, ¿no? O también llamado átomos gramos, que viene a ser el subíndice, ¿no? Si este es el átomo, esto es lo que estamos hallando, el X. Ese se llama número de moles de átomo, ¿no? Si esto es B y esto es sí, lo que estamos hallando es sí, número de moles de átomo. Entonces, ¿qué cosa va a ser igual? Al peso, si es de A, ponemos A, si es de B, ponemos B. Y si es A, el peso atómico de A. Y si es B, el peso atómico de B, ¿no? Cualquiera que sea. En este caso, por ejemplo, te hablan de nitrógeno y te dicen que hay 0,079 gramos. Ya te están dando directamente los gramos de nitrógeno. Es lo que necesitas, la masa. Su peso atómico lo conoces, te lo dan 14. Entonces, cuando tú divides peso entre peso atómico, lo que estás hallando se llama número de moles, el N, ¿no? Número de moles, esto. Entonces tú le pones acá N, número de moles es este. Te sale 0,056. Haces lo propio para el oxígeno, porque al final este es un compuesto binario, solo tiene nitrógeno y oxígeno. Para el oxígeno te dan la masa, 0,181. Entonces
Tú sabes que el peso atómico del oxígeno es 16, entonces tú divides la masa que te han dado entre 16 y te sale este número de moles de átomo. ¿Qué estás observando? Que son muy pequeñitos, son decimales, primer artificio entonces. El primer artificio te dice, divídelo entre el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? 0.011 o 0.0056. Obviamente es 0. Entonces lo divides todo entre 0.0056. Y aquí también lo dividirás 0.011 entre 0.056. Tienes que dividir a los dos, si no se rompe la proporción. Entonces, cuando tú divides este entre sí mismo, te da la 1. Tú divides 0.0, te da 2. Ya no necesitas hacer artificio, el segundo artificio. ¿Por qué? Porque los dos números te han salido enteros. Que si este te hubiese salido 1,5 o este te hubiese salido 2,5, lo multiplicaba por 2, ¿no? El segundo artificio era multiplicarlo por 2, pero acá no necesitas. Y entonces tú de frente dices, entonces el compuesto nitrógeno, el subíndice es 1, y oxígeno, que no se escribe, ¿no? Y oxígeno, el subíndice es 2. O sea, el compuesto sería así, NO2. Este es la fórmula empírica. Si tú hablas de fórmula empírica, si este es el compuesto empírico, la fórmula empírica tiene una masa molar empírica. ¿Y cuál es la masa molar empírica? Será nitrógeno, 14, porque dice que tiene una sola mol de átomos, más oxígeno, 16 por 2, 32. ¿Cuánto sale esto? 46. Entonces, la masa molar empírica es 46. Pero por dato te están dando que la masa molecular del compuesto, o sea, lo real, el compuesto es 92. Entonces tú dices R o N si quieres, ¿no? Yo prefiero usar R para no confundir N con número de moles. R va a ser la relación de masas molares. La primera siempre se pone en el numerador, la más grande, la fórmula molecular. Nunca la fórmula empírica te va a salir más grande que la fórmula molecular. La fórmula empírica va en el denominador, acá va 46. ¿Y aquí cuánto va? 92. Entonces, ¿cuánto te ha salido el R? Ahora me ha salido 2. Entonces, para yo ir de la fórmula empírica, que era esta, ir a la fórmula molecular, yo tengo que multiplicar este N, que era 1, multiplicarlo por 2. Este oxígeno, que era 2, multiplicarlo por 2, porque eso es lo que me dice la nueva relación, ¿ves? Entonces, esto sería O4. Esta es la fórmula molecular. Puedo comprobarlo. Si yo hallo la masa molar de este, me va a salir para el nitrógeno 14 por 2, 28. Para el oxígeno 16 por 4, 64. Entonces 28 más 64, ¿cuánto es? 92 gramos por mol. Esa es la masa molar que me están dando, 92 gramos molar. De esta forma, me dice, halle la fórmula molecular. Ahí está. Es esta. Y su masa molar es 92 gramos por mol, que ya me la habían dado. ¿Se entendió? Sí, profesora, muchas gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra consulta? Vamos a borrar esto, esperando nuevas consultas, ¿sí? A ver, vamos a ver el chat. La 3 de propuestos, dice su compañero. La 3 de propuestos es la que acabamos de hacer, ¿no? A ver. Claro, en la 3 ya lo hicimos ya. Ahí está la fórmula, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Sale N2 o 4. La fórmula empírica salió NO2. ¿Ven? Como a partir de la fórmula empírica, que es esta, se obtiene la fórmula molecular. ¿Cómo? Multiplicando por 2, pues, ¿no? Para llegar de aquí a aquí se multiplica por 2. ¿Y de dónde sale este 2? Sale de la relación de las masas moleculares, ¿no? De la fórmula molecular sobre la masa molar de la fórmula empírica. Como decir que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Bueno, ¿otra pregunta más? Profesora, están pidiendo las 6 de propuestos. Las 6 de propuestos, a ver, vamos a ver ya. Vamos a borrar esto. ¿Cuál es la 6 de propuestos? Las 6 de propuestos, no hay 6 de propuestos, solamente hay 4.
Perdón, era de clase. Escribí mal. Ah, ya. La 6 de clase. ¿Está? Esta se llama composición porcentual. Entonces, en composición porcentual, tú ya tienes la fórmula molecular. El afán es sacar la masa molar. Por ejemplo, se saca la masa molar de este compuesto. Lo primero que tenemos que entender cuando se habla de masa molar es que se está sacando la masa para una mol. De ahí viene el nombre, masa molar. Entonces, por ejemplo, en este compuesto que es ¿cómo es el compuesto? Es este de acá, ¿no? Entonces es sulfato doble de aluminio y potasio. Sulfato doble de aluminio y potasio. Entonces la masa molar la estoy hallando para una mol. Eso está sobreentendido, pero por si acaso vamos a ponerlo. Es para una mol. Cuando tú tengas una mol, lee los subíndices. ¿Cuántas moles de átomos hay de aluminio? Una. ¿Cuántas moles de átomos de potasio hay? Dos. ¿Cuántas moles de átomos de sulfato hay? Dos. Entonces tú dices, para el potasio, hay una sola mol de átomos de potasio. Y cada mol de átomos de potasio pesa su peso atómico. ¿Cuánto es su peso atómico? 39. Entonces la masa de potasio es 39. Para el aluminio, ¿cuántas moles de átomos hay? ¿Qué me dice el subíndice? Hay uno. Pongo 1. Y cada mol de átomos de aluminio pesa 27. Entonces la masa de aluminio es 27. Para el azufre. Para el azufre hay dos, ¿ves? Este de acá, dos moles de átomos de azufre y cada mol de átomos de azufre pesa 32. Entonces la masa en esas 2 moles de átomos de azufre es 64 gramos. Para el oxígeno hay 8, ¿no? 4 por 2, 8. 8 moles de átomos de oxígeno. Y cada mol de átomo de oxígeno pesa 16. Entonces el oxígeno será 128. Cuando sumemos todo esto, eso nos va a dar 258. ¿Qué significa? Que una mol de esta sal oxisal doble, una sal doble, una mol de esta sal pesa o tiene una masa, ¿no? Tiene una masa o pesa 258 gramos. Que 258 gramos de esta sal es una mol. ¿Lo puedo llamar una mol de esa sal o la puedo llamar 258 gramos de masa? ¿Estamos claros? Entonces, la composición porcentual te dice, toda la masa molar del compuesto que acabas de hallar es el 100%. Y cada uno de los componentes participa con un peso. Ejemplo, sabemos que la masa molar es 258. Entonces decimos, 258 es el 100%. Y en ese 258, ¿con cuánto está participando el potasio? Con 39. Entonces, si yo quiero hallar el porcentaje de potasio, diré 39, que es lo que participa el potasio, ¿qué porcentaje será? Y me sale que para el potasio es 15,1%. 15,1%. También puedo decir, no, si 258 es el 100%. Y quiero saber con cuánto está participando, cuál es el porcentaje de aluminio. ¿Y con cuánto está participando el aluminio? Con 27. Entonces, para yo hallar el porcentaje de aluminio, 27 es lo que está participando, ¿qué porcentaje será? Y eso me sale 10,5%. Igual puedo decir, no, 258 es el 100%. Y quiero saber con cuánto está participando el azufre. Ah, el azufre está participando con 64. ¿Ven? Entonces, el porcentaje de azufre, tengo que ver que está participando con 64 gramos. 64, ¿qué porcentaje será? Y me sale el porcentaje de azufre es de 24,8%. Por último, puedo decir 258 es el 100%.
¿Y con cuánto está participando el oxígeno? El oxígeno está participando con 128. Casi el 50%, ¿no? 128, ¿qué porcentaje será? Y eso me va a salir entonces casi 50%. ¿Cuánto sale? 49,6%. Entonces, lo hace por regla de 3, ¿no? O también aplicando la fórmula, ¿no? Que sale de la regla de 3. Porcentaje de potasio será 39, que es el peso del potasio, entre el peso total multiplicado por 100. El porcentaje de aluminio será 27, con lo que participe el aluminio, entre el total, que es 258, multiplicado por 100, sale 10,5. O porcentaje de azufre será, ¿con cuánto está participando el azufre? Con 64. 64 entre el total, 258 por 100, y me sale 24,1. O porcentaje de oxígeno, ¿con cuánto está participando el oxígeno? Vemos con 128. Entre el total, que es 258, lo multiplicamos por 100 y nos sale el porcentaje de oxígeno que está ahí. ¿Estamos claros? ¿Por regla de 3 o por una fórmula? En la fórmula me dice que el porcentaje es el peso del elemento, el peso total del elemento con el que está participando, entre el total, que viene a ser la masa molar, el compuesto, multiplicada por 100. ¿Listo? ¿Entendió? Sí, profesora, muchas gracias. No tiene por qué. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver si hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Con mucho gusto. Profesora, Sí, diga. ¿podría ser la 4 de propuestos también, por favor? La 4 de propuestos, ¿cómo no? Vamos a verla. La 4 de propuestos sería esta. Vamos a verla. La penicilina son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Bueno, es la clasificación de las penicilinas empleados en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias. Se sabe que la molécula de un tipo de penicilina posee 2 nitrógenos que representan el 8,38% de su masa. Al respecto, determine la masa molar de dicha sustancia. Yo sé que la masa molar es el 100%. 8,38%, ¿qué masa será? Y me sale del 28. Está haciendo exactamente al revés de lo que acabamos de hablar, ¿ves? Tener el concepto que siempre la masa molar es el 100%. 8,38%, ¿a qué masa le corresponderá de nitrógeno? Entonces, y este 8,38 es el nitrógeno, pero ¿qué masa? Esto es, ¿cuánto es? No sabemos, nos sale 28. Como ya sale 28, la masa molar, ¿cierto? 28 viene a ser, que dice que posee 2 nitrógenos. O sea, ¿cierto? Entonces, el peso atómico del nitrógeno es 28, ¿no es cierto? 14 por 2, 28. Entonces, la masa molar será 100 por 28 entre 8,38. La masa molar sale 3,34. Acá el despeje, la incógnita era otra, pues, ¿no? Esto me estaban dando como dato. El 100%. La masa molar del compuesto, ese es lo que no conocemos. Pero ese es el 100%. Pero sí tenemos como dato que 8,38 correspondían como dato a 2 de nitrógeno. 2 de nitrógeno sería 2 por peso atómico 14, 28 gramos. Esos 28 gramos lo obteníamos de aquí, del 8,38. Entonces ahora sí decimos, ¿no? Esta masa molar, despejando nada más, ¿no? 28% entre 8,34. 8,34. Esto es un simple despeje. Ya, ¿cuál es el concepto, la idea? Es que siempre, en un compuesto, la masa molar es el 100%. El componente de cualquier componente que usted quiera hallar, o tiene su masa o tiene su porcentaje. Si tiene la masa, hay el porcentaje. Si tiene el porcentaje, hay la masa. Que es en este caso, ¿no?
¿Entendió? Sí, profesora, sí se entendió. Bien. ¿Otra pregunta más? Miss, ¿puede ser la 2 de propuestos? La 2 de propuestos. Vamos a ver, ¿qué es la 2 de propuestos? Allá. Es nomenclatura. Nomenclatura. La voy dejando ahí un ratito, voy a tomar agua, van viendo los datos y luego lo explicamos, ¿sí? Ya, ahora sí. ¿Qué dice? Las sales ácidas tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, usado en repostería, el dihidrógeno fosfato de potasio, usado en la industria alimentaria, como levadura de alimentos, y el hidrógeno sulfuro de sodio, el cual es usado como combustible con respecto a las tres sales se nombran, seleccione la alternativa. Bueno, yo diría que el bicarbonato, como yo, lo tengo que saber. ¿Y de dónde viene ese ion bicarbonato? Vamos a estudiar su historia del bicarbonato, porque aquí en bicarbonato de sodio, si yo me aprendo esto de memoria, pues sé este ejercicio, nada más. ¿Y qué pasa si cambian el asunto? Entonces mejor estudio la historia de este bicarbonato. Y su historia es muy simple. Su historia del bicarbonato es que proviene del ácido carbónico. Érase una vez el ácido carbónico, un ácido oxácido. ¿Listo? Este ácido carbónico se le llama ácido diprótico. Tiene para 2 protones. Pero ¿qué resulta? Que este ácido carbónico puede donar un solo protón, o sea, la mitad de los protones que tiene, que son 2. Si solamente dona uno, la mitad, lo que queda del ácido sería un protón que todavía le queda y el ion. Y todo este ion, que es un oxoanión, tiene una carga de -1. ¿Por qué tiene una carga de -1? Porque cada protón cuando se va le deja su electrón. Entonces, este es un oxoanión, pero es un oxoanión ácido. ¿Por qué? Porque tiene un protón. Se le llama también ion bicarbonato. También le puedo llamar anión bicarbonato. ¿Por qué lo llamamos bi? Preguntamos, anión bicarbonato. Porque la palabrita, el sufijo bi, se utiliza cuando el ácido de sus 2 protones solamente dona la mitad. Entonces queda el oxoanión bicarbonato. Este oxoanión bicarbonato puede venir un potasio y lo neutraliza y se forma este bicarbonato de potasio. Puede venir el sodio y es como está hablando en el ejercicio, forma el bicarbonato de sodio. Pero ¿qué pasa si viene, por ejemplo, el bicarbonato de plomo 4? Entonces lo que yo debo entender es que el importante es el bicarbonato, que tiene una carga de -1. Si se une con el plomo +4, intercalan cargas, ¿no? Este -1 viene aquí y este +4 viene acá. Entonces, ¿cómo sería? El plomo 1 no se escribe.
Y acá sería H, o sea, el bicarbonato, subíndice 4. Y este se llamaría bicarbonato plúmbico. Entonces, reconozco al bicarbonato, esté unido con quien esté unido. ¿Estamos claros? Este bicarbonato forma una sal ácida, es una sal ácida, porque puede donar este protón. Entonces, una forma de nombrarlo es llamándolo bicarbonato de sodio, de potasio, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. ¿Lo reconocen? ¿Ven? Acá está. Y otra podría ser llamándolo también, ¿no? Por ejemplo, llamándolo carbonato ácido de sodio. Carbonato ácido de sodio. Más conocido como bicarbonato de sodio. ¿Estamos claros? ¿Se entendió la historia del ion bicarbonato? ¿Eh? ¿Y qué pasa si el ácido carbónico hubiese donado sus 2 protones? Ya no uno solo, sino ahora donaba los 2 protones. Entonces lo que queda sería este ion carbonato. ¿Con qué carga? -2, porque ya donó sus 2 protones. Entonces, si se une con el sodio, formaría el carbonato de sodio. Si se une con el calcio, formaría el carbonato de calcio. El ion carbonato ya es un ion neutro, ya no tiene protones para donar, ya no es ácido. El carbonato de sodio es una sal neutra, porque ya no tiene protones para donar. Pero el bicarbonato de sodio sí es un ácido. ¿Dónde está el bicarbonato de sodio? Aquí o acá, porque tiene un protón para donar. ¿Listo? Espero que se haya entendido la historia del bicarbonato y carbonato y quién le dio origen. ¿Entendió? Sí, Ya. profesora. Vamos a pasar ahora a la historia de los fosfatos, ¿les parece? Para no aprender de memoria el ejercicio. La historia de los fosfatos empieza así. Érase una vez que era el ácido fosfórico, que tenía 3 protones para donar. Pero solamente donó uno, dona un solo protón. Se le fue un protón, pero le dejó su electrón, le dejó la carga. ¿Y qué quedó del ácido? Del ácido quedaron 2 nada más. Tenía 3, pero ya uno se le fue y le quedan 2. El fosfato, ¿con qué carga sería? -1, -2, -3. ¿Qué carga le pongo acá? Menos -1, ¿cierto? Se formó que es un anión, que es un oxoanión ácido, porque tiene protones, ¿cierto? Es un ion, no es un ácido. Mejor dicho, no es un compuesto ácido, es un ion. Es un ion -1. ¿Cómo lo puedo llamar? Lo puedo llamar fosfato dihidrógeno o fosfato diácido. Diácido porque tiene 2 protones. O dihidrógeno porque hay 2 protones hidrógeno. Entonces puede venir aquí, por ejemplo, el sodio o el potasio. Viene el sodio, forma este compuesto que es una sal ácida. Viene el potasio, forma este compuesto que es una sal ácida. ¿Cómo se llamaría? Este se llamaría fosfato diácido de sodio o dihidrógeno fosfato de sodio. ¿Cómo se llamaría este? Fosfato diácido de potasio o dihidrógeno fosfato de potasio. ¿Entendió? Justamente es este ejercicio. ¿Y qué pasa si hubiese donado 2? Porque ahí en el ejercicio solamente ha donado 1. ¿Qué pasa si dona 2? Vamos a poner acá, que este done 2 protones, no 1, sino 2. ¿Qué es lo que queda del ácido? H, le sigue quedando todavía un protón, PO4. ¿Con qué carga sería? Si se le han ido los 2 protones, menos dos. -2. Entonces puede venir un sodio y formar, por ejemplo, NaHPO4, pero necesitas 2 sodios, ¿no? Porque intercalan cargas, necesitas 2 sodios porque es -2. Y habrá formado una sal que todavía sigue siendo ácida. ¿Por qué todavía sigue siendo ácida? Porque todavía tiene un protón para donar. Es una sal ácida este. ¿Y cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos fosfato ácido de disodio. Ese sería un nombre. Fosfato ácido de disodio. O también podríamos llamarlo, ¿no?, hidrógeno
¿cierto? Fosfato de disodio también. ¿Estamos claros? O de potasio, si que hubiese venido el potasio. O de otro elemento. Vamos a suponer que hubiese venido el plomo, el hierro más 3. Ah, vino el hierro más 3. ¿Y qué? Se enlazó con este fosfato HPO4, con este fosfato ácido, ¿no? Con el anión. Fosfato diácido o dihidrógeno fosfato. Vamos a ponerlo acá. H2PO4, que era una carga de -1, pero ahora se está uniendo con el hierro, entonces este 1 viene acá. Y la del hierro, este 3, pasaría acá, ¿cierto? Entonces se borrarían, estos de aquí ya no existirían, pues se borrarían. ¿Y cómo? Este sería una sal. ¿Y qué sal sería? Igual, ¿no? El mismo nombre, es una sal, sigue siendo una sal ácida. Sería dihidrógeno fosfato férrico. O también podríamos llamarlo dihidrógeno fosfato férrico, o también podríamos llamar fosfato diácido de hierro 3. ¿Estamos claros? ¿Entendió entonces? Sí, profesora. Gracias. Vámonos por último a este otro cuento. El cuento y la historia de este de acá. NaHS. Lo primero que veo es que hay un hidrógeno. ¿De dónde vino esto? Ah, este vino de este ácido. Que también existe, es el ácido hidrácido llamado ácido sulfídrico. Cuando este ácido sulfídrico done la mitad, solamente un protón, es un diprótico, pero dona uno nada más, ¿qué se va a formar si dona un protón? Dona un protón. Se va a formar este, ¿no? HS, ¿con qué carga? Negativo, -1, porque se le ha ido un protón a este ácido sulfídrico, a este que está acá, ¿no? Que se llama ácido sulfídrico. Vamos a escribirlo acá. Este se llama ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. Cuando este ácido sulfídrico pierde un protón, le queda solamente uno y se queda esto. ¿Cómo se llama esto? Anión, es un anión, pero un anión ácido. ¿Sí? ¿Cómo sería su nombre? Su nombre sería hidrógeno sulfuro. Hidrógeno sulfuro, por lo negativo, ¿no? Hidrógeno sulfuro, ¿cierto? Entonces puede venir el sodio y neutraliza a ese anión. Y sería así, ¿no? Ya es una sal ácida. Ya no es un ion nada más como este. Ya el sodio lo neutralizó. O puede venir el potasio, igualito, lo mismo, ¿no? Sería hidrógeno sulfuro de potasio. ¿Estamos claros? Sí, pero ¿y si viene el hierro más 3? Igualito. Si viene el hierro más 3 o el plomo más 4 o lo que fuera, este es el ion que tiene una carga de -1. Aquí, ¿quién viene? El hierro más 3, intercalan cargas. El 3 viene acá y el 1 acá. ¿Y cómo se llamaría? Hidrógeno sulfuro férrico, ¿cierto? ¿Estamos claros? O Sí. trihidrógeno sulfuro de hierro 3 también. Trihidrógeno sulfuro de hierro 3. Bueno, espero que se haya entendido la historia de estos 3 sales, ¿no? Y no aprender de memoria el asunto. ¿Una otra pregunta? Vamos viendo. Vamos a ver. Ya te referirás a cuál pregunta. Solamente me has puesto allá, pero ¿será cuál de la 4 o cuál? Bueno, no sé. ¿Más preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Qué tal hemos hecho ya? ¿O cuál es esta? Ah, esta ya la hemos hecho, pues, ¿no? Esta también ya la hemos hecho. Esta acabamos de hacerla. La 1, a ver qué es. A ver, vayan viendo la 1. Números de oxidación. Es una sal básica. ¿Por qué me doy cuenta que es una sal básica? Porque tiene oxidrilo. ¿Y de dónde yo recuerdo todo ello? De acá. Está en su separata. ¿Eh? Sales ácidas, sales básicas. ¿No? ¿Cómo se nombra una sal ácida? ¿Ve? Tiene un protón. Puede ser 1, 2 o 3. Hay varios
¿no? Y se nombra. Entonces se nombra, este es el oxoanión, entonces se nombra con el sufijo ato o ito, ¿no? Si es sulfato, sulfito, fosfato, fosfito, carbonato, carbonito, ¿no? Todo esto me está representando al oxoanión. Entonces dice que se nombra con el oxoanión del sufijo, del oxoanión, si tiene dos estados de agregación, seguido, ito, si tiene, ya, bueno, ato o ito, ¿no? Seguido de la palabra ácido. Sulfato, ácido, si tiene solo un hidrógeno. Diácido, si son dos hidrógenos. Y el nombre del metal o catión en su estado de oxidación, ¿no? Con número romano entre paréntesis, pero si es único, no es necesario incluir. Ejemplo acá, ¿ves? Carbonato, ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Lo tienen ustedes en su separata. Fosfato, diácido de potasio. Y acá tienen varios, ¿ves? Sulfato, también se puede decir tetraoxosulfato, tetraoxosulfato, ¿no? Acá sería, el sulfato es número de oxidación 6, ¿no? Acá, ¿por qué 5? Tetraoxosulfato de hierro 2. En el caso que se tenga un número de mayor tenga un número o mayor en cantidad de radicales, se indica con un prefijo a la cantidad y entre el nombre del compuesto. Ejemplo, tetraoxosulfato de hierro 2. Trioxo nitrato de potasio. Lo que no entiendo es esta B de acá. Trioxoclorato. Esta B no la entiendo. No sé de dónde la han sacado. Porque trioxoclorato, si lo entiendo, de sodio. Esta B no la entiendo porque está acá. Trioxo nitrato de potasio. Está bien. Ya no sería sino bis, porque está fuera de bis. Tetraoxofosfato de cobre 2. 6, 5, 4. Es tetraoxosulfato de hierro 3. Bueno, eso es en cuanto a sales ácidas. Sales básicas tienen el hidroxilo, ¿ve? Sulfito básico, los auxilios se leen como hidroxi o básico. Sulfito básico o sulfito hidroxi, ¿no? Sulfito básico de aluminio, cloruro básico de estroncio. Y aquí los pesos equivalentes, que es muy importante, ¿no? El número de equivalentes, acá me dicen que han salido 2. El número de equivalentes acá me dice que es 1. El número de equivalentes acá me dice que es 2, porque se han reemplazado 2 protones, ¿no? Aquí solo se reemplazó un protón, entonces es 1. Es 1. El peso equivalente va a ser siempre su masa molar entre 1. Bueno, entonces vamos a ver habíamos visto. Ay, qué lindo. Ya, entonces vamos a ver el ejercicio este de acá, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces ¿ves? Carbonato de hidroxi, ¿no? O carbonato dibásico de cobre, entre paréntesis, el número de oxidación del cobre aquí es más 2, ¿no? Carbonato dibásico de cobre 2.
o dihidroxicarbonato cuproso, ¿no? De cúprico, perdón. Dihidroxicarbonato cúprico. Carbonato. No, perdón, este es sí, pues carbonato. ¿El nombre del compuesto es carbonito? No, carbonito no, es carbonato. Ese sería otro ejercicio para repasar. Hola, ¿cómo estamos? ¿Alguna otra consulta? La 8 de clase, profesora. Vamos a ver la 8 de clase. A ver, ya. ¿Cuál es la 8 de clase? Propuestos, entonces la 8 debe ser esta. A ver qué dice la 8. Esta la vamos a entender con la siguiente, con los siguientes ejemplos, ¿ya? Si, por ejemplo, ponemos aquí el nombre del compuesto quizás más común que tenemos, el agua. Entonces, si yo quiero expresar la relación de moles, yo diría, hay 2 mol de átomos de hidrógeno por 1 mol de átomos de oxígeno en este compuesto, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? 2-1. ¿Sí? En masa, yo podría decir que hay, no, en masa podría decir que hay 2 gramos de hidrógeno por 16 gramos de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? En masa, para este compuesto, solo para este compuesto. Entonces yo puedo decir que la proporción de masas es de 2 a 16, simplificando para el agua entre hidrógeno y oxígeno es como decir de 1 a 8. ¿Estamos claros? Para el agua. Si yo me voy a este compuesto que es el peróxido de hidrógeno, es muy parecido, sin embargo ya estamos hablando de otro compuesto. Y en este compuesto la proporción es 2 mol de átomos de hidrógeno, 2 mol de átomos de hidrógeno por 2 mol de átomos de oxígeno. ¿Cierto? En masa, ¿cómo sería? 2 gramos de hidrógeno por 32 gramos de oxígeno. O lo que es lo mismo, 1 gramo de hidrógeno, 1 a 16. ¿No? Entonces, siempre que va a formar este compuesto, la proporción va a ser, por cada 1 gramo de hidrógeno, tienen que haber 8 de oxígeno. Pueden haber 10 gramos de hidrógeno, tendrán que haber 80 gramos de oxígeno. Pueden haber 100 gramos de hidrógeno, tendrán que haber 800 gramos de oxígeno. La proporción siempre va a ser de 1 a 8. Sí, pero ¿cuánto de agua se formaría si hay 100 de hidrógeno, pero de oxígeno hay 700? No se va a formar la misma cantidad, ¿cierto? Uno necesita 800. Si hay 700, se va a formar menos, ¿cierto? Menos agua. ¿Por qué? Porque está faltando va faltando oxígeno, ¿cierto? ¿Estamos claros? Van a sobrar. Entonces se va a formar menos de agua y va a haber el hidrógeno que está sobrando. La proporción siempre va a ser 1 a 8. 1 a 8. Tiene que haber uno de este. Si hay 0,5 nada más de hidrógeno, entonces, ¿cuánto de oxígeno se necesita? Para 1 se necesita 8. Está diciéndome la fórmula mínima. Para 0,5 se necesitará 4. Sí, pero si yo tengo 8, pero tiene 0,5 de esto, solamente se necesita 4 de oxígeno. Sobrarán 4. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que nos dice Lavoisier, ¿no? La masa permanece invariable para formar un determinado compuesto.
Siempre que va a formar este compuesto, se debe ser 1 a 16. Por 1 gramo de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno. Si no están en esa proporción, uno está de más o uno está de menos, el que está de menos va a sobrar, el que está de más va a sobrar, el que está de menos se llama reactivo limitante. ¿Se entendió? Vamos a ver la ley de Proust. ¿Qué dice la ley de Proust? ¿Esta parte se ha entendido, Lavoisier? Hola. Sí, Sí, profesora. Ya, vamos a ver ahora de Proust, ¿ya? Vamos a ver la de Proust. Acá nomás para que puedan tener la semejanza, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, yo les voy a poner acá, les voy a hacer recordar, este E2O1 se llama anhidrido hipocloroso. Hipocloroso. Pero si ahora el cloro se enlaza con el oxígeno, ¿cierto? Forma este compuesto, se llama anhidrido cloroso. Si el cloro se enlaza ahora de nuevo con el oxígeno, pero en esta proporción, se llama anhidrido clórico. Si el cloro se enlaza con el oxígeno, pero en esta proporción, se llama anhidrido perclórico. ¿Estamos de acuerdo? Aquí cloroso porque el cloro está con +1, clórico porque el cloro está con +3, perdón, clórico porque está con +5 y hiperclórico porque está con +7. ¿Cierto? Eso es lo que hemos aprendido la semana anterior. ¿Estamos claros? Pero lo que ahora vamos a incidir es en la ley de Proust, que dice que cuando dos átomos se combinan para formar dos o más elementos, ¿no? Para formar, perdón, dos o más compuestos, siempre lo van a hacer en una relación constante de masas. Por ejemplo, aquí, la masa que permanece constante es el cloro, ¿no? Cl2, siempre va a ser 2 de cloro, ¿cierto? Por 1 de oxígeno. En cambio, ¿no? Va a ser 2 de cloro por 3 de oxígeno. Va a ser 2 de cloro acá por 5 de oxígeno. Va a ser 2 de cloro aquí por 7 de oxígeno. La masa, si le expresamos en masa, sería 71 acá, 71, porque 35,5 por 2 es 71, 71, 71. ¿No? Siempre va a estar en una relación sencilla, ¿no? De 1, de 3, de 5 y de 7 respecto a la masa de oxígeno. Está en forma, digamos, ¿no? En una relación constante de masa, ¿no? Varía en una proporción sencilla de 1, 3, 5 y 7. Entonces, según la ley de Proust, ¿no? Cuando se combinan estos dos átomos, dos o más elementos, para dar un determinado compuesto, lo van a hacer en una relación constante de masa. Siempre van a formar ácido hipocloroso y la proporción va a ser de 2 a 1. Si van a formar ácido cloroso, la proporción va a ser de 2 a 3. Si van a formar ácido perclórico, la proporción va a ser de 2 a 7. La masa de uno de ellos permanece constante y el otro cambia. Esa es la ley de Proust, ¿no? Dalton nos dice, ¿no?, que también se puede comparar dos compuestos que están formados por los mismos átomos. Por ejemplo, acá este cobre y este oxígeno. Pero ¿qué resulta? Que aquí la proporción de cobre es 1 a 1 de oxígeno. En cambio aquí la proporción es de cobre es de 2 de cobre a 1 de oxígeno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si me preguntan cuál es la proporción de masas de cobre en estos dos compuestos de óxido, solo me está preguntando por el cobre. ¿Cómo es esa proporción? Porque el oxígeno es el mismo. Vamos a decir que es de 1 a 2. ¿Cierto? Es de 1 a 2. Es como si acá me preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la proporción de cloro en estos dos compuestos? Será de 1 a 3. Perdón, de oxígeno, ¿no? De 1 a 3, porque el cloro está permaneciendo constante. En estos dos últimos, ¿cómo será la proporción de oxígeno? De 5 a 7, porque el cloro está permaneciendo constante. En estos dos compuestos de óxido de cobre, el cúprico y el cuproso, el oxígeno está constante, pero el cobre está en la proporción de 1 a 2.
Y eso es lo que me está preguntando, ¿no? Verdadero, entonces. ¿Listo? ¿Entendió? Hola. Hola, hola, ¿se fue el audio? Ok. Sí, sí se escucha, profesora. Ya, ¿se entendió? O sea, leer simplemente las proporciones. Siempre se cumplen para determinado compuesto las proporciones. Siempre que vaya a haber óxido cuproso, la proporción es de 1 a 1. Si va a formar óxido cúprico, la proporción es de 1 a 1. Si va a formar óxido cuproso, la proporción es de 2 de cobre y 1 de óxido. Y así cualquiera, ¿no? Para cada compuesto hay una determinada proporción en buen lenguaje. Si sale de esa proporción, forma otro compuesto. Pero mientras quiera formar ese compuesto, la proporción se mantiene. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a ver. Si yo quiero formar este compuesto, ¿listo? Yo sé que es de 1 a 1 para formar el óxido cúprico. Pero me dicen, por ejemplo, que de cobre hay, por ejemplo, 126 gramos. Y de oxígeno me dicen que hay, digamos, 128. ¿Cuánto se formará de óxido de cobre? Entonces yo digo, para que se forme dióxido de cobre, deben haber 63. 63, esto es 63. Y deben haber 16 de oxígeno. En esa proporción, 63 a 16. ¿Listo? Entonces, o la proporción de 1 a 1, igual. ¿Lo hago por moles o lo hago por masa? Si lo hago por moles, yo digo, ¿cuántas moles hay aquí de cobre? Entonces divido, ¿no? Los 126 entre ¿cuánto de cobre es? 63, creo que es su peso atómico. Redondeando, 63, digamos. Entonces, ¿cuánto hay acá? 2 mol, ¿cierto? 2 moles de átomos de cobre, ¿no? Entonces ya sé que aquí es 2. Para que se forme el mismo óxido, tiene que haber, de oxígeno también tiene que haber 2. ¿Cuántos tengo de oxígeno? De oxígeno tengo 128 entre 16. ¿Cuánto es esto? El número de moles entre moles de átomo. Esto saldría 8. 8 mol de átomo de oxígeno, ¿no? Entonces quiere decir que no está en la misma proporción. Solamente necesita 2. 2 nada más. Y tengo 8. ¿Cuánto estarían sobrando? 6 moles de átomo de oxígeno. Porque la proporción que debo tener es 2 también acá, ¿no? 1 a 1, 2 a 2, 4 a 4, 6 a 6. Entonces, si ya tengo de cobre 2, de oxígeno también tenía que tener 2, pero tengo 8. ¿Cuánto están sobrando? 6. Porque solo se necesita la proporción de 2 a 2, o de 3 a 3, o de 4 a 4, en la misma proporción. Pero de oxígeno ya tengo 8, por el dato del problema. Entonces, ¿cuánto están sobrando? 6. 6 moles de átomo. Lo puedo hacer en masa también, ¿no? Igual en masa. Entonces digo, toda la masa de ¿cuánto es esto? 63 más 16, ¿cuánto es? 63 más 16, 79. En 79 gramos de este óxido deben haber 63 gramos de cobre. ¿Listo? ¿Y cuánto debe haber de oxígeno? De oxígeno debe haber 16 gramos de oxígeno. Si yo tengo 126 gramos de cobre, 126 gramos de cobre, entonces yo diría, ¿no? Con 63 gramos de cobre, ¿cierto? Yo tengo 79 gramos del óxido de cúprico, ¿cierto? Si yo tengo 126,
126. ¿Cuánto necesitaría? ¿Cuántos gramos? Si tengo 126 gramos, ¿cuánto se formaría? Y saco los gramos de óxido de cobre que formaría. Entonces, igual acá, ¿no? Para el oxígeno. Con 79 gramos, para 79 gramos de óxido cúprico, necesitaría 16 gramos de oxígeno. Con 128, ¿cuántos podría formar? Y veo que no va a salir la misma cantidad de gramos de óxido de cobre que sí podía. Entonces, mejor es trabajarlo en moles, uno se da cuenta más rápido, ¿no? Entonces, en resumen, Dalton dice, siempre que se formen dos compuestos, lo van a hacer en la misma proporción para formar el compuesto. ¿Proporción en moles o proporción en masa? Ese es el resumen del asunto, ¿no? Espero que se haya entendido. Vamos ahora. Ok. A ver. ¿Entendió? ¿Entendió o no se entendió? Hola. ¿Algún otro ejercicio más? Buenas tardes. Un favor, ¿podría ayudarme en la 3 de propuestos? La 3 de propuestos. ¿Cuál es la 3 de propuestos? Esta. No, esta es la 8 de. La 3 de propuestos. 1, 2. ¿Está? Ya lo acabamos de hacer, ya lo hemos hecho. Lo puedo mostrar ahí, que hayan las moles, ¿no? Número de moles. Ya te están dando la masa. Lo divides en su peso atómico y tienen las moles, ¿cierto? Porque partes de este supuesto, ¿no? Que el número de moles es igual a la masa sobre el peso atómico. Entonces, para el nitrógeno será peso de nitrógeno sobre peso atómico de nitrógeno. Te sale esto. Para el oxígeno, peso del oxígeno que te lo están dando sobre peso atómico del oxígeno y te sale el número de moles. El artificio es dividirlo entre el más pequeño, o sea, divides entre este. Es el más pequeño, te sale 1 y acá te sale 2. Ya no necesitas hacer un segundo artificio porque ya están los números enteros. Entonces simplemente ya tienen la fórmula empírica, ¿no? La fórmula empírica es 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Esta fórmula empírica puede permitirte hallar la masa molar empírica. La masa molar empírica, ¿cuánto te sale? 46. Por dato, te están dando que la masa molar, la fórmula molecular del compuesto es 92. Entonces ahí es la proporción, ¿no? La masa molar entre la masa molar empírica. O sea, 92 entre 46 y esto sale 2. Entonces, implica que la fórmula empírica la tienes que multiplicar por 2 para llegar a la fórmula molecular. Entonces, si esta es tu fórmula empírica, multiplícalo por 2 para llegar a la fórmula molecular. Entonces sería N2 o 4, ¿no es cierto? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces, esta sería la fórmula molecular. ¿Listo? Y ahí está. Gracias, ya lo entendí. No tiene por qué. Pero esto lo he hecho temprano, ¿ah? Más al detalle, sino que Sí, solo que repetir. estaba en otro curso y recién vengo. Sí, me imagino, pero si lo has entendido, bien, me alegro. ¿Qué más? ¿Otro más? ¿Qué otro curso? Otro curso, digo. ¿Qué otra clase? ¿Qué otro ejercicio? Los 5 de clase están pidiendo, profesora. Las 5 de clases. ¿Cuál es la 5 de? ¿Esta? Esta es ya de la semana anterior. A ver, vamos a ver, ¿ya? De geometría. Sulfato de cobre es un cristal pentahidratado. ¿Qué significa eso? Que estas 5 moles de moléculas de agua están formando parte del cristal, ¿no? Están formando parte de esa red cristalina. No es que las hayan absorbido, no es que, ¿no? que estén por la humedad hayan absorbido agua, no. Forman parte
¿no? De su constitución, son componentes. Entonces entran al cálculo de la masa molar. Entonces, cuando tú hayas la masa molar de este sulfato de cobre, tienes que incluir las 5 de agua. Entonces tú dirías, ¿no? Calculando la masa molar del sulfato de cobre pentahidratado. Siempre que se habla de masa molar, se calcula para una mol. Está sobreentendido que aquí es una mol. Y cuando tú dices una mol, lees los subíndices. Acá es 1, acá es subíndice 1, acá es subíndice 4, acá es subíndice 2, etc. Entonces, ahí es la masa molar. Para el cobre, una sola mol de átomos de cobre por 63,5, entonces la masa será 63,5. Para el azufre, una sola mol de átomo de azufre por 32, entonces esto es 32. Para el oxígeno, o 4, entonces si es 4 moles de átomo de oxígeno por 16 cada una, serían 64. Para el agua tú dices que hay 5 mol de moléculas y cada mol de molécula, cada una pesa 18 gramos, ¿cierto? Entonces sería 5 por 18, que serían 90. Cuando tú sumas todo esto te sale 249,5 gramos. Entonces tú dices, no, una mol de esta sal, de este sulfato de cobre pentahidratado, pesa o tiene una masa pesa 249,5 gramos. Entonces decir una mol de esa sal o decir 249,5 gramos es lo mismo. Entonces, cuando te preguntan acá, ¿una mol contiene 5 moles de moléculas de agua? Claro, porque tú estás poniendo, ¿no? Cobre sulfato pentahidratado. No, perdón, penta, no hepta, sino penta. Pentahidratado. Entonces tú dices, una mol de esto tiene 5 mol de moléculas de agua. Correcta, la primera verdadera, correcta. En 159,5 gramos de sal hidratada, ¿hay 90 gramos de agua? Sale estequiométricamente, en masa, vas a expresar en masa, dice en 249,5, en 249,5 gramos, ¿no?, de este sulfato de cobre pentahidratado, hay, ¿cuántos gramos de agua hay? 90. En 249,5 hay 90 gramos de agua. Y acá te dicen, en 159 hay 90. No, pues 90 hay en 200. Ya de hecho es incorrecto. Ahora, si yo quisiera saber cuánto exactamente de agua hay, pongo estequiométricamente en 249,5 gramos de esta sal pentahidratada hay 90 de agua. Por dato, en 159,5, ¿cuánto de agua habrá? Me va a salir menos de 90, ¿cierto? Menos de 90. Ya lo calculas y sabes. Pero acá solamente ¿verdadero o falso que hay 90? No, pues 90 hay en 249, no en 149,5. La tercera dice, en 249,5, o sea, esto es una mol, ¿cierto? Una mol. En una mol, o en 249,5 gramos de sal, ¿hay 6 por 10 a la 23 iones cobre? Pues ionizaré, ¿no? Ionizaré para darme cuenta de qué me están hablando. Yo puedo decir entonces, cuando se ioniza, cuando se rompe el enlace iónico de este sulfato de cobre pentahidratado, se rompe el enlace iónico y me dará una mol de cationes cobre más 2. Y me dará una mol de oxoaniones o aniones sulfato menos 2. Y me dará 5 moles de agua. Por total, ¿cuántas moles de iones totales me dará? Una mol más una mol me dará 2 mol de iones totales. 2 mol de iones totales, o 2 por, en vez de poner mol, pongo Avogadro. Entonces, en Avogadro será 2 por 6 por 10 a la 23. Entonces, ¿cuánto es esto? 1,2 por 10 a la 24 iones totales. No me está preguntando nada de eso, sino nada más me está preguntando en esa mol, o sea, en esos 249,5 gramos de sal, ¿cuántos iones cobre hay? Hay una mol, o sea, 6 por 10 a la 23 iones cobre. Sí, está muy bien, correcto.
¿Estamos claros? ¿Entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Chicos, si no, repito. ¿Se entendió o repito algo? Sí se entendió, mis gracias. Ya, porque si no, repito, normal. ¿Eh? Ya. ¿Qué otro ejercicio? ¿Este qué es? Ah, este es para calcular, ¿no? Calcular los pesos equivalentes, ¿no? Reconocer cuál es el número de equivalentes químicos, ¿no? El delta que le llaman, ¿no? En una sal neutra es el número de protones que ha sido reemplazado, que corresponde a la carga de la parte catiónica. En una sal ácida corresponde al número de protones que ha sido reemplazado. En una sal neutra al número de protones, porque no se olviden que este sulfato vino del ácido sulfúrico, o sea, se han reemplazado 2 protones, o también se puede decir que corresponde a la carga del catión, ¿no? Más 2. Entonces es entre 2. ¿Listo? Bueno, no sé si hay más ejercicios. Entonces, a estas alturas, ya tienen bien claro qué tipo de sal sería. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio, a ver. ¿Qué tipo de sal sería? A ver. ¿Sal oxisal o sal aloidea? ¿Sal oxisal o sal aloidea? Hola, contesten pues. ¿Sería una sal oxisal o una sal aloidea? ¿Eh? ¿No hay gente o qué? ¿No hay gente o qué? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿ya se fueron todos o qué? Ya, contesten por favor. ¿Es una sal oxisal o una sal aloidea? ¿Una sal oxisal o una sal aloidea? Es una sal aloidea, ¿no es cierto? Porque tiene un metal y un no metal. Del grupo 6 o 7, es un compuesto binario, es una sal aloidea. Lo que pasa es que está mal escrita, porque para escribirla correctamente, el que se carga negativamente va más hacia la derecha y el que se carga positivamente va más hacia la izquierda. O sea, correctamente esto sería así. Es una sal aloidea. ¿Estamos claros? Si esta sal aloidea, si me preguntan, es neutra, es neutra, es neutra. Como que es neutra, porque ya no tiene protones para nada. Pero si yo encontrara, por ejemplo, Fe, OH, Cl, ¿cierto? Entonces, esta sería una sal básica, una sal porque tiene oxidrilos. Este oxidrilo es -1. Este cloruro está como -1. El hierro está como +2. Entonces, una sal básica. ¿Y cómo lo nombraría? Hidroxicloruro ferroso. O cloruro básico ferroso. O cloruro básico de hierro 2. ¿Estamos claros? ¿Listo? ¿Seguiría siendo una sal aloidea? Sí, sigue siendo una sal aloidea porque tiene metal con no metal, pero una sal básica. Es una sal básica.
¿no? Es una sal aloidea, ¿no? El hidroxilo donde vaya siempre va a ser -1. -1 por 1, todo esto es -1. El cloro es -1 por 1, todo esto es -1. -1 con -1, todo esto es -2. Para que todo sea 0, esta parte debe ser +2. Entonces este hierro está como +2. Entonces el nombre sería cloruro básico ferroso. O también podríamos llamarlo cloruro, ¿no? Cloruro, hidroxicloruro ferroso, ¿no? Cloruro básico ferroso o hidroxicloruro ferroso. O hidroxicloruro de hierro 2, ¿no? Porque el hierro está con una oxidación 2. Bueno, son sales, es una sal básica. Cuando tengan protones, es una sal ácida. Esta es una sal ácida, ¿ven? ¿Cómo se llamaría? Bisulfato de sodio o sulfato ácido de sodio, ¿no? Sulfato, el protón ácido, sulfato ácido de sodio o bisulfato de sodio. También puede ser hidrógeno sulfato de sodio, también. Hidrógeno sulfato de sodio. Bueno, hay muchas formas de nombrar estas sales así. ¿Listo? Vamos. ¿Alguna otra consulta? La 5 de clase. ¿Cuál es la 5 de clase? Ya la hicimos, creo, ¿no? Sí, mi esa la acaba de hacer hace un ratito. Claro, claro, esta es la del... Allá, veía ahí en el chat. Bueno, si no hay más, no hay más preguntas. Esta ya la acabamos de hacer. Todas esta semana es super light. Super light esta semana. Ya hemos hecho esta. Hemos hecho esta. Las sales hidratadas. ¿Qué son las sales hidratadas? ¿No? Cuanto más hidratos presente, una sal, cuanto más hidratada, es más fácil de solubilizarse, ¿no? Y tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, el sulfato cúprico pentahidratado es un color celeste. Se disuelve en agua los cristales celestes y forman una solución celeste de sulfato de cobre. En cambio, la sal sulfato de cobre, pero que no es hidratada, es un color blanco y no es tan soluble. Es soluble, pero no tanto como el sulfato. O sea, cuanto más agua en sus cristales, más fácil. Tiende a solubilizarse más fácilmente, ¿no? Y las propiedades físicas y químicas de los compuestos de un cristal hidratado es diferente al de otro que tenga la misma fórmula, pero no tenga el agua, ¿no? Son compuestos diferentes. Tienen diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas. Porque son otros compuestos. El agua ya lo hace diferente. Entonces, en esta pregunta donde dice, las sales hidratadas llamadas también hidratos, se producen cuando en la red cristalina de un sólido quedan atrapadas un número determinado de moléculas de agua. Las sales hidratadas pueden presentar propiedades físicas diferentes de sus sales anhidras, ¿no? Con respecto a las sales hidratadas, seleccionen la alternativa correcta. Son compuestos que no contienen agua en su estructura cristalina, sino que la absorben del ambiente en forma de vapor de agua. Falso, ¿no? No la absorben del ambiente. El agua cristalina, el agua forma parte de su estructura cristalina. La alternativa B. En ellas el agua está unida químicamente a los iones presentes en la red cristalina y su presencia puede afectar propiedades como el punto de fusión y la conductividad eléctrica.
está unida, ¿no? Está unida, en ella está unida, pero no es químicamente la unión, ¿no? Forma parte, constituye el agua, pero no es una unión, no es no está unida a los iones, sino está unida a toda la red cristalina, como, ¿no? Como agua de constitución, digamos. En la alternativa C, son compuestos que contienen agua en su estructura cristalina, pero esta agua no afecta sus propiedades físicas y químicas. Claro que la afecta, ¿no? Y la afecta, las hace más solubles, ¿no? El punto de fusión se va a elevar más, ¿no? Afecta la conductividad eléctrica, sus propiedades físicas cambian. Inclusive el color. Si un sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Lo llevamos a una estufa, a un desecador, ¿no? Y lo deshidratamos, le quitamos el agua, se vuelve color blanco, porque ya perdió el agua, ¿no? Pero inmediatamente lo dejamos al medio ambiente, recupera el agua que perdió, porque su forma natural es tener el agua en su cristal, ¿no? Entonces de blanco, que era anhidro, pasa a celeste, que es hidratado, ¿no? Sus propiedades cambian. El agua que está formando parte del cristal le hace tener otras propiedades. La D, son aquellas en las que el agua se encuentra dentro de la red cristalina y su presencia puede afectar propiedades como el punto de fusión y conductividad eléctrica. Correcto, ¿no? Son aquellas en las que el agua se encuentra dentro de la red cristalina y pues puede afectar propiedades como el punto de fusión y la conductividad eléctrica. Y la última, son sustancias que tienen una menor solubilidad en agua que sus sales anhidras, no, al revés, ¿no? Las sales anhidras son menos solubles que las sales hidratadas. Aquí hay que corregir, ¿no? Porque aquí hay que ponerle dihidroxi, ¿no? Ahí no es solamente hidroxi, no hay un solo OH, hay dos. Entonces aquí tiene que ser dihidroxi. Corrijan, ¿no? Corrijan porque aquí tiene que ser dihidroxi, porque hay dos hidroxilos, ¿no? Dihidroxisulfato de cobre. O sulfato dibásico de cobre 2, también sería, ¿no? ¿Con qué número de oxidación está el cobre? Veamos, ¿no? Este hidroxilo siempre es -1, este sulfato es -2 por 1, todo esto es -2 con -1, toda esta parte es -3. -3. La parte negativa es -3, ¿no? -1 por 2, perdón, -2 más 2, -4, ¿no? -4, miren, -1 por 2, todo esto es -2. -2 por 1, todo esto es -2. Entonces todo esto sale -4. Para que todo sea 0, esta parte debe ser +4. ¿No? +4. Reparto la carga entre el subíndice, entonces el cobre está con una oxidación +2. Entonces es cúprico. Sulfato dibásico de cobre 2. O también podríamos decir dihidroxisulfato cúprico, porque está con +2. Dihidroxisulfato cúprico también sería otro nombre, ¿no? Dihidroxisulfato cúprico. El número de oxidación del cobre es +2. Carbonato, ¿cierto? Carbonato es -2, hidroxilo es -1, todo esto es -3. Para que todo sea 0, esto debe ser +3, el hierro está con +3. Férrico. Entonces, aquí sí es hidroxicarbonato de hierro 3 o carbonato básico de hierro 3 o carbonato, ¿cierto? Hidroxicarbonato férrico, ¿no? De hierro 3. ¿Listo? Dicen, y para el examen de San Marcos, ¿en cuál nombre me baso? Porque veo que tienen varios. El nombre va a ser así, por ejemplo, ¿no? Este de acá, te ponen así, hidroxisulfato de cobre. ¿Sería correcto ponerle hidroxisulfato de cobre a este? ¿Por qué lo estaría haciendo incorrecto? Porque debería decir Porque tiene dos, dihidróxido. ¿no? Ajá, Claro, tiene dos. nada más ese asunto, porque ya te estoy diciendo cómo lo están nombrando, ¿no?
O por ejemplo, yo te digo dihidroxisulfato cuproso. ¿Podría ser cuproso? Cuproso sería si tiene el menor grado de oxidación, Claro, ¿no? pues ahí estaba con +2, tenía que ser cúprico, ¿no? O sea que es evidente cuando está mal escrito. Y cuando tiene diferentes formas de nombrar, sea que lo nombras como monobásico, dibásico o dihidroxi, está haciendo alusión a los hidroxilos. Pero la forma correcta no es que una sea correcta y la otra no, sino que lo correcto se refiere a que las proporciones estén correctas, pues, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, ¿no? El bicarbonato de sodio es un nombre correcto, pero si tú encuentras carbonato ácido de sodio, también es correcto. ¿Cuándo sería incorrecto? Que me digas que esto se llama, esta vez, yo lo estoy llamando bicarbonato de sodio, ¿cierto? Bicarbonato de sodio, correcto, bicarbonato de sodio. Y en otra alternativa te digo, se llama carbonato ácido de sodio, correcto. Pero si yo te digo carbonato diácido de sodio, ¿sería correcto? No, porque tiene uno nada más. Uno nada más. Digamos que, ¿no? Así sería esa tendencia de preguntar por esos nombres, ¿no? Entonces, en cada fórmula lo que tú tienes que ver es, ¿no? Que corresponde oso, si está usando el menor, ico, si está ácido, si hay un solo protón, ¿no? Nos- 2 protones, 3 protones le pones ahí. El subíndice, ¿no? Los subíndices. El ion carbonato, porque el ion carbonito, ¿no? El carbonito sería así, ¿no? El carbonito ácido de sodio. Este sería carbonito ácido de sodio. O bicarbonito de sodio, que es diferente al bicarbonato de sodio. Este es carbonito ácido de sodio. Entonces es evidente cuando está mal escrito, ¿no? ¿Este está bien escrito? Sí, porque está hablando del ion carbonito. Sí, pero ¿de dónde vino el ion carbonito? Ah, esa es otra cosa. Que no recuerdes cómo el ion carbonito viene del ácido carbonoso de este. Cuando este ácido carbonoso pierda sus 2 protones, formará el oxoanión carbonito. ¿Con qué carga? -2. Carbonito. Ahí puede venir el carbonito de sodio. Pero puede perder solamente uno solo. Entonces se formará el carbonito ácido de sodio, este de acá. ¿Con qué carga? -1. O bicarbonito de sodio, CO2. Bicarbonito. ¿Estamos claros? Entonces, es cuestión de identificar los iones, más que nada, ¿no? Los Sí, mi gracias. oxoaniones, el número de oxidación, que esté correcto si está con su número de oxidación para carbonato o para carbonito. No nos olvidemos que si el ácido es carbónico, el oxoanión, sea que ha dado un protón o 2 protones, el oxoanión es carbonato, como este de acá, carbonato, carbonato, carbonato. Todos acá son carbonato. Pero si ha sido el ácido carbonoso, lo que va a dar el oxoanión es el carbonito, porque el carbono aquí ya no está con +4, como en el ácido carbónico, sino está con +2 del ácido carbonoso. Entonces, detalles así, ¿no? Detalles que más que nada evalúan el número de oxidación. ¿Listo? Sí, mi gracias. No tiene por qué. Acá también este nombrecito, por ejemplo, ¿no? No sé, no estoy tan de acuerdo. Mira, reconocemos del ácido que ha venido, ¿cierto? Del ácido sulfídrico. Eso es lo primero que tenemos que decir. Ah, no, este vino del ácido sulfídrico. Vino de este. Si dona sus 2 protones, se forma el anión sulfuro. Pero si dona un solo protón, se forma este anión. Y ahí puede venir el sodio, es lo que he hecho ahí. O el calcio, ¿no? Entonces necesita 2. Si viene el calcio es +2. A donde vaya este calcio, tiene que venir acá.
el más 2 y el 1 tiene que ir acá. Por eso que he escrito este. Entonces, está bien escrito este. ¿Cómo lo llamaría? No es un sulfuro, porque tiene un hidrógeno. Yo tengo que nombrar al hidrógeno sulfuro, al anión, ¿no es cierto? Hidrógeno sulfuro. ¿Con qué carga? -1. Hidrógeno sulfuro de calcio. No, pero también se podría llamar sulfuro ácido de calcio. Sí, también podría llamarse sulfuro ácido de calcio. Y este fosfato, ¿cierto? Dihidrógeno, el primero, fosfato de aluminio. Ujú. O también el sistemático, que es un poquito más complicado, ¿no? Tris, oxo, tetraoxo, fosfato. Mira, tris, tetraoxo, fosfato, ¿no? Según este, mira, esto quiero darle este nombre acá. Tris, tetra, oxo, sulfato, y al final viene el metal, ¿no? Entonces acá. Tris, tetraoxo, fosfato, diácido de aluminio. También podría ser. Es decir, hay varios nombres, ¿no? Hay uno solo. Estas sales ácidas, digamos, ¿no? Más comunes son los nombres que podamos identificarlos, que me permitan llegar a la estructura. Por ejemplo, acá es un ácido fosfórico que ha reemplazado un solo protón. Eso es lo que tengo que encontrar acá. Entonces, su carga ha sido -1. Entonces, esté bien escrito, ahí está bien escrito porque el -1 viene acá, 1, y el aluminio +3 viene acá. Entonces puedo ponerle trisoxofosfato, ¿cierto? De aluminio. ¿Cómo está acá, no? ¿Dónde está? Trisoxofosfato de aluminio, ¿no? De aluminio, ¿no? Aluminio 3 no necesita, porque el aluminio es un solo número de oxidación. Tetraoxofosfato de aluminio. Aunque a mí dihidrógeno fosfato es más directo, mira, dihidrógeno, o sea, los dos protones, fosfato de aluminio. No es fosfito, ¿eh? No es fosfito, es fosfato. Y no es un solo hidrógeno, son dos. Entonces, es este, ¿no? Dihidrógeno fosfato. Este también puede ser dihidrógeno fosfato de aluminio. Son iguales estos dos. Dihidrógeno fosfato de aluminio. Dihidrógeno fosfato. No, este no podría ser dihidrógeno sulfuro de calcio porque este 2 no está acá. Para que sea dihidrógeno sulfuro. ¿Cómo lo podría llamar dihidrógeno sulfuro? Sería hidrógeno sulfuro de calcio, ¿no? Porque este dihidrógeno me estaría diciendo que el hidrógeno tiene 2 aquí. Y no es así. Este 2 que está aquí no corresponde solo al hidrógeno, corresponde a todos ellos, que es la carga del calcio. Entonces sería hidrógeno sulfuro de calcio. Bueno. ¿Listo? Bueno, creo que ya no hay nada más. ¿Algo más? Casi nos estamos despidiendo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, ¿Podría sí, volver al ejercicio 4?
¿De qué? ¿De propuesto o de clase? Sí, de propuestos. De propuestos. A ver, vamos a ver. ¿Este? ¿Este? Perdón, El 4. El 4. Este de acá. ¿Cuál es la duda? El 4 de propuestos. ¿Cuál es la duda? No quería comprobar mi respuesta. No has estado del inicio de clase, pero el fundamento de todo este tipo de ejercicios donde te dan la composición porcentual de la masa es decir que la masa molar de ese compuesto viene a ser el 100%. Entonces, si te dan una masa cualquiera, M, o te dan el porcentaje, entonces tú dices, tal porcentaje, ¿a qué masa corresponde? Entonces, ahí es esa masa. Entonces, por ejemplo, aquí te estaban dando la masa molar, esa era la incógnita, pero te están dando el porciento, 8,38%. Y eso está equivalente, dice acá, un tipo posee 2 nitrógenos. O sea, en dos nitrógenos, entonces, ¿qué te está diciendo? En realidad, completo sería que posee 2 moles de átomos de nitrógeno. Porque entonces tú dices 2 moles de átomos de nitrógeno por 14 que pesa cada mol de átomo de nitrógeno sería 28. Era un dato. Y eso era 838. 28 es 838. ¿No? La masa molar, el 100%, ¿a qué masa molar corresponde? Este es la incógnita. La despejo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Le entendió? Sí, Miss, gracias. Estaban dando el dato, mire, acá posee 2 nitrógenos. ¿De qué color es el caballo blanco? La masa de 2 nitrógenos es 28. Y 28 es el 8,38%. Y el 100% es la masa molar. Justo la masa molar es la que te piden. Miss, disculpe, en el ejercicio 1, ¿por qué el cobre se toma con carga +2? Porque tú tienes que aplicar las reglas de estados de oxidación, las reglas. Aplicas las reglas y te sale que el cobre es +2. Pero de cobre no era +2 1. o +1. Claro, es +1 y +2. Pero, ¿en cuál me dice la 2 o la 1? ¿La 2? Que te he dicho que es dihidroxi, que tienes que corregir. Dihidroxi. ¿No? Dihidroxi tienes que poner, no es hidroxi. Aquí hay que corregir. Lo han tipeado mal. Es dihidroxi. ¿Listo? Dihidroxi. Entonces tú construyes dihidroxi, ahí está el dihidroxi, construyes el sulfato, ¿no? No es disulfato, trisulfato, es sulfato nada más, no necesita ni paréntesis. Y aquí viene el cobre. Entonces tú no sabes, efectivamente tú no sabes qué número de oxidación tiene el cobre, no lo sabes. Pero te lo está diciendo acá, cobre 2. Pero vamos a suponer que no lo has entendido, no lo lees, no te acuerdas de la regla. Pero entonces tú dices, el hidroxilo, donde vaya, el hidroxilo es -1. -1 por 2, ¿cuánto es todo esto? -2. El sulfato también lo conozco. A donde vaya ese sulfato es -2. No tiene subíndice, todo esto vale -2. Porque si aquí hubiera un subíndice de 2, le pondrías -2 por 2, todo esto sería -4. Pero como este subíndice es 1, todo esto vale -2. Entonces, cuando tú sumas -2 con -2, ¿cuánto te sale todo? -4. Para que todo sea, ¿cómo se llama? 0, esto debe ser +4. Como te está diciendo cobre +2, entonces esto debe ser +2 por dato, +2 por 2, +4. Entonces, esto que te faltaba lo podrías encontrar. Y eso sería su verdadera fórmula. O sea, en todo caso, estoy aplicando reglas, estoy aplicando nombres. Puedo armar, es como un rompecabezas que me están dando, ¿no?
Vamos a suponer que yo te diga, escribe bien el nombre del dihidroxisulfato de cobre 2, ¿no? Y te lo dejo esto en blanco. En blanco. Escribe bien el nombre, te estoy pidiendo. Del dihidroxisulfato de cobre. Entonces, ¿ve? Dihidroxi me está diciendo, ahí está, tiene que ser 2. Sulfato, tiene que ser uno solo. De cobre 2, quiere decir que el cobre es más 2 acá. Entonces, aplico la sumatoria de número de oxidación y acá me sale menos 2, menos 4. Para que todo sea 0, esto debe ser más 4. Reparto esta carga entre el subíndice, pero acá, si esto es más 2, más 4, esto debe ser 2. Compruebo, más 4 entre 2, ahí está el número de oxidación del cobre, más 2. Correctamente escrito es esto. Que estoy aplicando reglas, que estoy aplicando nombres. Me había dicho que es cobre 2, ¿ves? ¿Listo? Me había dicho dihidroxi. Que si me hubiese dicho trisulfato, tendría que poner aquí 3. Porque me estoy diciendo trisulfato. Pero no, solamente me ha dicho sulfato, entonces no es trisulfato. Es solamente sulfato. La carga es menos 2. Si me hubiese hecho trisulfato, menos 2 por 3, esto hubiese sido menos 6. Entonces, menos 2 más 8, entonces acá tendría que ser otro valor, ¿no? 4, por ejemplo. Bueno, en fin, lo que sea, pues para neutralizar y salga 0. ¿Listo? Sí, Miss, en la 1 de propuestos quería saber por qué cobre es más 2. Ah, en la 1 de propuestos. Ya, espérate un segundito, vamos a... Este es corregido ahí. Di. Vamos a borrar acá. Ay, ¿qué hice? Escape, mantener. Ya. Ya, entonces, ¿cuál me dice la 1 de propuestos? Esta de acá. Porque quería saber, a ver qué te dice. La malaquita es un mineral que se extrae de nuestro país, su fórmula está, me dan la fórmula. Listo, me dan la fórmula. Si yo no sé las cargas de los oxoaniones, ya estoy frita, pues no voy a poderlo hacer. Pero como sí lo sé, porque los he practicado, yo digo, este hidroxilo, aquí en la China este hidroxilo tiene una carga de -1. Si acá me está diciendo que es 2, entonces toda esa carga debida al hidroxilo es -2. Este carbonato es una carga de -2. Lo puedo poner acá. Voy a ponerlo aquí, ahí lo he puesto aquí, generalmente se pone acá, carbonato. Este carbonato es -2. -2 con -2, todo lo que es negativo, la carga aniónica debida a los aniones es -4. Para que todo sea 0, la parte que es positiva, la parte catiónica, que en este caso corresponde al cobre, también debe ser +4. ¿Cierto? Para que todo me dé 0, porque todo compuesto es eléctricamente neutro. Entonces, yo no sé con cuánto está el cobre, pero sí sé que debe ser +4, ¿cierto? +4. Entonces, si es +1, acá tendría que ser 4. Y si es +2, acá tendría que ser 2. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Pero me está dando el nombre del compuesto, me dice +2. Ah, entonces esto es 2. Para que todo sea +4, el número de oxidación que está funcionando es +2, pues. Si no, no sería +4. No daría +4. Ya está, ya lo armé. ¿Cómo lo llamaría? Carbonato dibásico de cobre 2, podría ser. O dihidroxicarbonato de cobre +2. O cúprico. Hidroxicarbonato cúprico. ¿No? ¿Solo cobre y básico tienen que cumplir el estado de oxidación? No, todos. El carbonato, el hidroxi, todos. Su número de oxidación que le corresponde. El carbonato siempre es -2. El hidroxilo siempre es -1. Y el cobre puede ser +1 o +2. Entonces me tienen que dar la información y aquí me la dieron. Me dijeron, el cobre tiene subíndice 2. Y yo ya sé que toda la carga debió salir +4 porque los aniones me estaban saliendo -4. Este era un dato que lo tenía acá como espejo. Este me estaba dando este. Esa carga la reparto entre el subíndice y me da el número de oxidación del cobre. El cobre está con cúprico, con 2, con su mayor número de oxidación. ¿Listo?
¿Vamos o no estamos? Hola. Pero, ¿por qué más 2 arriba y no más 1? ¿Por qué? Porque cuando tú sumas, mira, voy a volverlo a repetir, ¿ya? Voy a volverlo a repetir y vas a estar atenta. Mira tú. Voy a poner aquí el carbonato. ¿Qué carga tiene el carbonato? ¿Qué carga tiene? Dime. Si no sabes eso, no vas a poder hacer el ejercicio. Pero suponiendo que sí lo sabes, es menos 2. Como este subíndice es 1, toda esa carga es menos 2. ¿Qué carga tiene el hidroxilo? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí lo sabes, ¿cierto? Es menos 1. Menos 1. Como este subíndice acá es 2, ¿cuánto es la carga de todo esto? Menos 2. Entonces, toda la parte negativa tiene una carga de menos 4. La parte positiva, que está dada por los metales, si hay un metal, uno solo, si hay dos metales, debe ser más 4 la carga de los positivos. En este caso, es la responsabilidad del cobre. Y el cobre te dice que es subíndice 2. Pero todo te debe salir más 4. ¿Qué número, aquí, qué número, debes multiplicar este 2 por ese número para que te dé más 4? Entonces tú mira, es más 2. Claro, el cobre es más 2. Más 2 por 2, ¿no? Este más 2 por 2 te va a dar justamente lo que ya sabías, que tenía que salir de más 4 porque el otro era menos 4, la parte aniónica. ¿Ahora sí? Sí. Que si en el mismo ejercicio te hubiesen dado esto, carbonato, menos 2, hidroxilo, así, dibásico, menos 1. Y aquí el cobre no te habían dado, se ponen 1, 1, 1. Pero tú sabes que te debía salir más 4, porque toda esta parte negativa ya era menos 4. Entonces, ¿qué número multiplicado por este 1 te hace salir? Tendría que ser más 4, ¿cierto? No existe el número más 4. No existe el número de oxidación más 4. ¿Entendió? Y si te hubiesen dado 4 acá, entonces, ¿qué número de oxidación tendría que ser el cobre? Más 1, porque ya sabes que te debe salir más 4. ¿Por qué? Porque los aniones te han salido menos 4. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? No. Hola. Hola, ¿se entendió o no se entendió? Porfa, dime. ¿Lo? Sí, Miss, ya entendí. Bueno, Gracias. ok, les agradezco. Nos estamos viendo la próxima. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, mis gracias.